por la brújula del conocimiento, yo creo que es un insumo en todo lo que sea sustancial, como en este caso para la receta del éxito y así poder combatir la COVID-19. Por lo menos es lo que esperamos de nuestra democracia, pues que cada decisión provenga de un origen de consultas científicas y que de verdad no se trate de una imposición. Por lo tanto, la idea es soportado en lo que mis alumnos anteriores, el doctor Juan Camilo, el ingeniero Julio Jaime y el doctor Mauricio, poder definir en este tiempo, una horita, no sé cuánto, un andamiaje, o más bien hacerlo visible, en el que podamos entender qué es lo que soporta la seguridad en lo que nos toca hoy, la fisicoquímica y la microbiológica, y que sea de hecho una estructura perfecta para el cuidado de la salud de la población que disfruta de las piscinas, de las estructuras similares y de los parques acuáticos. Han pasado ya muchos días, han pasado cerca de 4.150 días desde que se establecieron en Colombia las normas de seguridad. Y yo creo que fuere lo que fuere y llegare cuando llegare, siempre estuvieron, están y estarán preparadas desde el 2008 para lo imprevisible. En ese orden de ideas, hemos de iniciar entonces nuestro periplo en el día de hoy. Quisiera preguntar si allí se está observando todos, por favor, alguien que me conteste. Sí, mi profe, sí se está viendo la diapositiva. Perfecto, completo. Perfecto. Bueno, Gracias. muchas Perfecto, gracias. Huguito. Ok, entonces vamos a este ratico, un safari que los invito a todos a ver de qué se trata en esas condiciones mínimas de mantenimiento de operación. No sin antes, no puedo dejar pasar por alto, eso sí me toca, el corazón es la presencia de Hortensia, la presencia de Diego, de mis alumnos, que yo sé que están todos por ahí a la escucha. Y agradecerles que han sido la esencia misma, junto con mi querida esposa, de poder garantizar que han pasado casi más de un cuarto de siglo dedicado a las piscinas y a todo lo ateniente a eso. Por lo tanto, bueno, vamos a entrarle al asunto y vamos a demostrar que siempre hemos estado en un milagro llamado Ley de Seguridad de Piscinas. Hemos estado parados en ellos por su robustez y por su resistencia. 19 artículos y 4 parágrafos, que no son muchos, y sin embargo llama la atención desde cualquier latitud donde se nos mire. Ok. Así que hoy es un conversatorio sobre seguridad en piscinas. Les cuento un secreto, es el primer webinar. Yo en esto soy muy, no sé si ajeno, no sé si nervioso, ya con estos tantos años que si la vida es una vuelta a la manzana, me faltan como media cuadra. Así que espero que toda la energía posible, todo el deseo de desaprender. Lo primero que yo siempre pido en estas cosas a quienes me escuchan, a mis alumnos virtuales en este caso, o por lo menos mis escuchas, es desaprender. Es la única forma en que todo ese propósito propedéutico puede hacerle mella al corazón, al cerebro, a las manos, a la lengua de la gente que lo escucha a uno. Así que en ese orden de ideas, comencemos. Primero, la estructura normativa, ¿cierto? ¿Qué es la legislación en Colombia? Me parece que no debemos de olvidarnos nunca de la historia, ¿cierto? Parece una frase de cliché, pero sí es cierto que hemos de recordar cómo se hacen las cosas
porque es muy desafortunado y siempre lo pido, ¿no? Mis últimas oraciones han sido que ojalá la inmunidad al COVID-19 sea de larga duración, porque en Colombia estamos acostumbrados, le decía yo a Dieguito esta mañana, a que el susto nos dure muy poquito. Entonces, con ese propósito vamos a hacer mella en esta horita, más allá de todas las que mis antecesores han logrado, y esa es la idea. Primero que todo, cuando hablamos de instalaciones acuáticas recreativas, a ver, yo pongo por aquí un punterito. Vemos esto que aparece aquí, estas siglas, instalaciones acuáticas recreativas, referencial que ya se toma pues a nivel de más de 600 millones de hispanoparlantes que somos en esta tierra, y hace referencia explícita a las piscinas y estructuras similares. Cuando decimos estructuras similares son jacuzzis, spas, tinas de hidromasaje, piscinas de hidroterapia. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar tiene que ver esencialmente con todo el agua como elemento recreacional, ¿cierto? Más allá de cualquier intencionalidad, por algo somos el 70% de agua, por algo esta tierra es el 70% de agua, entonces pienso que el 70% de nuestra atención en estos últimos tiempos está dedicado a esto que es nuestro oficio, nuestro objeto social. Muy bien. Observemos que aquí no vamos a hablar sino de las directas, de las normativas directas. Tenemos la ley 1209, luego viene un decreto reglamentario 780 y abajito hay una descripción del decreto 0554 del 2015, el cual coloco con el propósito más bien de ser una guía que un referente, que un documento normativo que no esté vigente, porque el decreto único reglamentario es una compaginación de todos estos, ¿cierto? Tiene no sé cuántas hojas, miles y miles de, bueno, no miles, pero sí cientos de hojas, y con ello pues está compilado el decreto 0554, pero por razones de pedagógica, siempre lo he llamado yo, es mucho más fácil referirse al artículo número 5, por ejemplo, que es el certificado del cumplimiento de las normas de seguridad, que hablar del artículo 2.1, 3.1, 8.1, 4.5. Entonces, recordar todos esos números no tiene mucho sentido y se pasa uno las horas de clase, pues más bien declamando el número del articulado, pero vale la pena colocarlo allí con ese propósito, repito, por estar compilado en el decreto único reglamentario de MinSalud. Tiene un artículo explícito y taxativo en el que define que todos los decretos que hablen sobre la materia están derogados. Por lo tanto, mi recomendación, ¿cierto? Este es un consejo, más bien que una recomendación, es que siempre que se trate de elementos administrativos, el dirigirse a sus clientes, el dirigirse a las autoridades, hagan uso del decreto único reglamentario 780 y no del decreto 0554. Luego viene la resolución 1394, que es la que tiene que ver, bien lo explicó mi querido Mauricio Pinilla, con todo lo concerniente a la declaración de conformidad de los dispositivos homologados de seguridad. Y por último, la resolución 2018-060-366-702, alma y nervio de las piscinas y de todo lo que es la normativa en la jurisdicción del departamento de Antioquia. Por otra parte, vienen los parques acuáticos. Esto es lo que concierne a ellos. La ley 1225, al mesecito de haberse registrado, entre comillas, la fe de bautismo de la ley 1209, aparece la ley 1225 del 2008 y posteriormente
viene su resolución, la ley y los últimos alcances que tenemos, sobre todo en la parte de abajo. Observamos lo que es el reglamento técnico de parques acuáticos y la resolución 0880, que es precisamente la que tiene que ver única y exclusivamente con los parques acuáticos. Pero ¿cuál es el objeto de la ley como tal? ¿Cierto? ¿Cuál es el fin último? ¿Qué es lo que quiere la ley? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Qué son aquellos verbos en imperativo? Aquellos que terminan en ar, ir, no matar, ¿cierto? No robar. A ver si es que la ley se expresa de la misma manera. Y en efecto, miren el primer verbo, establecer normas técnicas tendientes a brindar seguridad. Pero la pregunta de la seguridad ¿es necesario entonces desmistificar un imaginario colectivo que es que todo el mundo piensa que la ley de piscinas está hecha para evitar ahogamientos? Pues si esa es la primera sorpresa de más de 1.745 artículos de la ley novena del 79, hace ya, imagínense, 41 años donde están los primeros 12 artículos sobre piscinas y en el que se fundamentó esta y todas las que siguieron, no aparece la palabra ahogamiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos trae ese corridito de Lugo? ¿Qué es lo que nos quiere contar con eso? Bueno, lo primero es crear ese aspecto de admiración, en el sentido claro de que, ¿cómo así? ¿De qué se trata? ¿Yo qué pensaba? ¿Yo qué decía? Es decir, yo que insistía, yo que todavía no lo creo, que me muestre a ver de qué se trata. La segunda parte es otro verbo en infinitivo, adecuar. ¿Cierto? Adecuar, ¿qué quiere decir eso? Implementar. Pero es la parte más complicada porque este es un verbo que conlleva el nervio más sensible que tenemos los humanos, que es el que va de la cabeza al bolsillo. Adecuar implica saque la platica, mi hijo, porque hay que poner a las instalaciones lo que la norma le pide. Muy bien. ¿Y con qué fin? Evitar accidentes. ¿Y con qué otro fin? Problemas de salud. Oiga, pues, para que nos suene a lo que queremos, a lo que vivimos en este momento de urgencia es problemas de salud. ¿Será que entonces ya vamos paladeando el curso de la historia en este foro, en este ratico, y vamos entendiendo que la seguridad también tiene que ver con la salud y de forma conexa con la COVID-19 y con el SARS-CoV-2? Muy bien. Proteger la vida de los usuarios. Todas esas cosas que hay allí, todos esos términos que hay, la palabra cosa es linda en español, todas esas cosas que hay ahí le hacen pensar a uno que en esencia desde ese 14 de julio del 2008, la norma había pensado en estas cosas que eran imprevisibles hasta hace, ¿qué? Casi 5 meses, hasta el 31 de diciembre. Y a nosotros hace unos 60 y cuántos días, 64, 65 hasta el día de hoy. Sin perjuicio de lo que dispongan otras normas que con carácter concurrente y en rojo, carácter concurrente pueden serles de aplicación. Para todos aquellos que, sin necesidad de que uno tenga que saber mucho de jurisprudencia, pero de todas maneras haciendo, aquí recordando a una sobrina de mi querida esposa, que yo quiero mucho, es abogada y es una tesita en estas cosas, pero la concurrencia de la norma se refiere de pronto de forma implícita a algo que es, podemos hacer uso de un referente, de otro medio, de un estándar, de una norma, de una jurisdicción que nos permita llevar a cabo el propósito y el objeto de la ley, que es establecer normas tendientes a brindar seguridad y adecuar las instalaciones con ese fin. Pues la respuesta es sí. Así que nunca, nunca, desde hace esos 4.000
150 días donde aparece 12 veces la palabra seguridad, 1 la palabra sana, 2 la palabra salud en los 19 artículos y 4 parágrafos, había implícitamente determinado que podíamos utilizar los estándares internacionales de idoneidad reconocida para suplir cualquier falta de lineamiento del Ministerio de Salud y Protección Social. Bienvenida sea eso, porque entre otras cosas, uno de los elementos vitales que hay en el proyecto de ley 018, hacemos un llamado aquí junto con Hortensia y junto con todos, a nuestro queridísimo, honorable representante Alfredo de Luque. Recordemos que ya está en el tercer debate del proyecto de ley modificatorio de la misma, y así que invocamos que desde nuestros corazones el honorable representante pueda ser arma vital y partícipe, porque ha estado cerca del cañón junto con su unidad de trabajo legislativo para el logro de esos modificatorios. Y en los elementos modificatorios han pasado 12 años. A nosotros nos tocó cuantificar, nos tocó dejar fermentar esa masa que teníamos de dolores provenientes de las muertes de los niños y niñas como causadas por algo que podía ser previsible. Esa masa ya se leudó y hemos entendido que había la necesidad de transformar, modificar la norma en algunos, más bien ampliar la norma en algunos aspectos que no era taxativa, o sea, que no era explícita. Excúseme que yo de hermenéutica ni de exégesis jurídica es nada, pero he aprendido unos términos porque, bueno, primero que todo me apasiona, segundo es mi trabajo y tercero con eso sobrevivo, así que no les extrañe que pueda hablar en estos términos de conocer todo lo que en nuestro país hay sobre las normas. Muy bien, pero la palabra seguridad entonces, ¿qué implica? ¿Será que la palabra seguridad, con la extrañeza que Hugo nos la mostró, proviene de algo que vamos a dilucidar hoy? La verdad que espero que sí. La verdad que como la Santísima Trinidad, la verdad como fe, esperanza y caridad, la verdad como Dios, patria y hogar, la verdad como siempre listos, como tantas cosas, la seguridad también es tripartita. Lo primero es una seguridad física. ¡Wow! Pensábamos que solamente se trataba de eso y que los dispositivos homologados de seguridad de la resolución 1394 hacían clara referencia a esto. Pero no, también había una seguridad que es química y por último una seguridad que es microbiológica y es la que concierne a estos momentos en todas las latitudes. La física tiene que ver con estos elementos, ahogamientos, casi ahogamientos, atrapamientos, lesiones mayores, o sea, lesiones de columna, lesiones menores, fracturas, raspones, todo eso es físico. Lo otro es la seguridad química, ¿cierto? Las fuentes hídricas, los precursores de las fuentes hídricas. Cuando digo fuentes hídricas, es el agua que yo le agrego a la piscina o con la que lleno la piscina o con la que ajusto la piscina. ¿De dónde viene? ¿Será que sí estamos caracterizándola como es debido y verificando antes de agregarle a la piscina los cuerpos de agua de aporte? Luego sigue el aporte antropogénico o antrópico, que es el de los usuarios, el de los bañistas, la orina, las heces, los sudor, los otros fluidos corporales, los cosméticos. El manejo por sí mismo implica el uso de productos que nosotros, los humanos, fabricamos, desinfectantes, correctores de pH, coagulantes, etc. Y luego viene la seguridad microbiológica, que es la que nos atañe en este momento. Hay una serie de patógenos, o sea, ¿sabes qué patógenos? El doctor Juan Camilo se los definió muy claro. Son simplemente microorganismos que generan enfermedades, también llamados gérmenes, pero pueden ser fecales y no fecales. Observe que ahí tenemos los virus, hepatitis A, el SARS-CoV-2, bacterias del grupo coliforme, cuando hablamos de E. coli como indicador de contaminación fecal, pseudomonas, protozoarios, ¿cierto? Giardias, criptos,
Cryptosporidium, hongos, otros como Staphylococcus aureus o como la Legionella, de gran importancia capital en la capital. Qué bueno que me salió eso. A 2.700 metros más cerquita del Sol, debía haber específicamente una caracterización de Legionella. Y de pronto hablaba yo con Diego esta mañana, que la vida nos dé otros días más y debemos comprometernos con un estudio más a fondo acerca de la gran mayoría de las piscinas y de las instalaciones acuáticas recreativas, la gran mayoría del disfrute de las piscinas por su uso recreativo, terapéutico, deportivo o simple baño es indoor y en piscinas climatizadas. Entonces se han preguntado, alguien nos ha venido a contar acerca de la historia normativa y de todo lo que implica y de todas las implicaciones que tiene con el virus de la COVID, que no son las mismas que en piscinas al aire libre por razones obvias, simplemente el permanente cambio de aire hace que la diferencia sea sustancial, mientras que en los recintos cerrados los aerosoles que contienen virus del SARS-CoV-2 se mantienen ahí. Por lo tanto, no es piscinoterrorismo, sino que es una verdad que tenemos que enfrentar en un futuro, hoy y luego adentrarnos a conocer más las piscinas que hay precisamente en esa zona. Así que, hablando de la calidad físico-química del agua, mire que ya no estoy hablando de la seguridad física, sino de la seguridad o química o microbiológica. Y lo primero es que quiero que quede bien claro es la condición fundamental de optimización de las características físico-químicas tienen como en un cuerpo de aguas, tiene como consecuencia inmediata, como algo que indubitable, como algo que sucede y que está demostrado en la conservación de una excelente condición microbiológica en los cuerpos de aguas que hace que los factores de riesgo disminuyan de manera notabilísima. O sea que la supervivencia de microorganismos en los cuerpos de aguas recreativas se mide en función de la calidad físico-química. Entonces, ¿qué es lo que debemos que hacer? Pues, hombre, estrechar nuestros esfuerzos, nuestras energías y hacernos uno con el único propósito de que sea esa calidad la que siempre al mantenerse nos garantiza que no solamente es el COVID, que no solamente es la Giardia, que no solamente es Staphylococcus, que no solamente es la Pseudomonas, que no solamente es la Legionella, sino que cualquier microorganismo conocido, con algunas excepciones, eso que aquí hacemos algo distinto al uso de sistemas secundarios de desinfección como ultravioleta, como ozono o como electrodos, que es afortunadamente la floculación que hacemos con tanta frecuencia y que la hacemos más con el propósito de quitarle turbidez al agua o quitarle verde de alguna manera. Así que en ese orden de ideas, lo primero que hay que pensar es para ir a esas condiciones de calidad físico-química que llamamos cloro libre, que llamamos pH, para que entendamos de manera más penetrante de qué estoy hablando, del cloro combinado y eso del ácido cianúrico, del potencial de oxidorreducción, que es más una medida, es absolutamente necesario representativa. Esta representativa ya sabemos de qué se trata. Sabemos a qué horas hay que ir, determinar un pico adecuado, porque es que hay que ir al mediodía en Bogotá, si quiera pararse ahí en la, no sé, en la 15 con los carros pasan, pero si me voy a la misma hora, de pronto un martes a la 1 de la mañana, yo creo que no es lo mismo. Es evidente que no lo es, por lo tanto la toma de la muestra tiene que ser representativa para que los parámetros que se permitan definir a partir de esa muestra sean los adecuados. Así que es un recorderis, la piscina tiene que estar en operación. En muchas ocasiones he visto cómo toman muestras con los motores apagados.
O sea, estoy hablando de la motobomba apagada, con todo el cuarto de máquinas apagado. 2, en cada estanque de instalaciones acuáticas recreativas. Eso no es que tome una muestra para 4, 5, 6, 7, 8 piscinas que existan en una sede, no. Es a cada una de ellas con algunas excepciones. Los horas y los días de máximo aforo, sobre todo ahora, recuerden que nos tenemos que regular en ese sentido y lo de las horas, sobre todo, voy a comenzar a insistir en 2 parámetros fundamentales, que es el cloro libre disponible al DPD1. Ya no se puede hablar de cloro libre, mejor dicho, hasta la universalidad del concepto nos toma por sorpresa porque ya dicen cloro al DPD1. O sea, es un cloro libre que es particularmente específico en la reacción con dietilparafenilendiamina y no con ortotolidina. Conozco todavía gente que sigue vendiendo, que sigue utilizando, por razones obvias. No estoy diciendo que la ortotolidina es mala. Lo que le estoy diciendo es que no es diferenciable, no se puede diferenciar el cloro bueno, lo voy a poner en esos términos, que es el cloro libre disponible, del cloro malo, que es la cloramina. Uno con ortotolidina no lo puede saber, y a eso se le suma ciertos problemas de tipo oncológico que tiene. Seguimos. La profundidad de muestreo, a cada cuánto, dónde la debo. Y ahora sí que es cierto, chicos y chicas. Ahora sí que es cierto por una razón de muchísimo peso. Primero, estos 35, 45 centímetros están indicando una profundidad de codo. Por eso el codo, que tiene más o menos unas 12 pulgadas, da esos valores. Pero lo esencial en este caso tan particular es que es en esa zona precisamente de la superficie donde nuestra mucosa, la de la boca y la de la nariz, y la conjuntiva, la de los ojos, está más en contacto con el agua. Por lo tanto, tiene sobrada razón de sentido común que la recirculación en los cuerpos de aguas de piscinas en estos tiempos debe ser única y fundamentalmente de superficie, o sea, o por los desnatadores o por la rejilla perimetral. ¿Queda bien claro eso? Espero que no se les vaya a olvidar que la presencia de nefasta de cualquier tipo de microorganismo en la superficie como tal nos afecta inmediatamente, y más a que ya se sabe cuáles son sus zonas de albergue. El hecho del tapabocas y el hecho de estornude y tosa en el ángulo del codo tiene esas razones, no son otras distintas a eso. Por último, en áreas próximas al desnatador o a la toma de aspiración. Si lo quiere oír de otra manera, es que tómelo lo más lejos posible de los puntos de retorno. Entonces, ya tenemos una muestra identificada, ya tenemos una muestra que hay que verificarla, que hay que utilizar estándares en lo posible, que hay que compararla con aquellos valores que nos dan los laboratorios. Recuerde que ese es el brazo fuerte, el brazo derecho de esta comprobación. Detrás de todo, al fin de cuentas, un laboratorio no le dice que usted tiene un patógeno. ¿Sabe qué le dice? El resultado de un laboratorio debe apreciarse es porque le está indicando cómo está operando y manteniendo usted la piscina. Eso no es para que le diga que tiene E. coli o que tiene pseudomonas. No, eso es para otra cosa. En rojito dice no olvidar caracterización del agua de aporte. Bien lo decía al principio. Especialmente cuando no sea de la red pública de agua para consumo humano. ¿Queda claro? Si el agua que yo le estoy echando a la piscina no proviene del acueducto, hemos de tomar cartas en el asunto, porque no se le puede estar echando cualquier cosa a la piscina por razones. El doctor Julio Jaime lo decía que día, y yo lo voy a explicar así a modo. Él mostró una curvita en la que habían 3 montañitas. La primera, voy a describirlo a ver si soy bueno describiendo con palabras. La primera tenía una cima más bajita que la segunda y esta a la vez más bajita que la tercera. Imagínense entonces que en esas 3 cimas viene Nairo Quintana a tomar la primera subida, y ese Nairo Quintana es el cloro libre residual. Posiblemente si le tocan esas 2 primeras cimas, cuando llegue a la tercera, su capacidad de ascenso no es la misma, no es la que se esperaba. Algo similar le cabe
anhydron clorox o nairocloro libre disponible. Como lo primero que tiene que hacer es oxidar la materia orgánica, oxidar el material inorgánico y después sustituir el nitrógeno, lógicamente, cuando el cloro que usted calculó, que lo hizo mediante la DPD, ¿sí?, llega al tercer punto, que es digamos, el turmalet de nylon. ¿Sabe en este caso qué es? La desinfección. Muy desafortunadamente, el cloro es muy bueno oxidando, es muy bueno sustituyendo y es muy bueno desinfectando. Estas dos bondades iniciales no las debía tener, y no las debía tener porque se gasta parte de la energía de nylon en los primeros dos acentos. ¿Cómo no las tiene? Uno, ¿qué es lo que se oxida? Materia orgánica. Usted sí se bañó, usted sí entró, usted sí tiene buenas prácticas sanitarias, usted no está tomando el agua por ahí de la quebrada y le está echando donde hay ácido fumídico y hay ácido fúmico y hay otro material orgánico. ¿O será que usted no utilizó la ducha correctamente y entonces viene aquí y hace unos aportes de material orgánico precisamente que usted todos los días como contaminación antrópica le aporta a la piscina? Y en el segundo también el contenido de compuestos de nitrógeno inorgánico y orgánico. Así que lo que primero tenemos que hacer es no olvidar que la calidad del agua tiene una conexidad enorme, profunda, ¿sí? Y fuera de eso no hay punto ¿qué le digo?, de duda de que si no existen las buenas prácticas sanitarias, esa fue la idea de la ducha y el lavapiés. Y esa fue la idea, y más aún en ese orden. Todavía hay personas que siguen pensando por qué primero la ducha y después el lavapiés, por qué no lo mismo al revés. O hay otros que piensan, pero si entran al cuarto de máquinas, la manera como está construido nos debe llegar a esa conclusión. Primero está el filtro, que es el que permite la limpieza, y después viene que el elemento de desinfección posiblemente tiene que estar aguas abajo. ¿Por qué? Porque primero hay una filtración. En un idioma, en un lenguaje más simple de la limpieza y después la desinfección, usted nunca trapea antes de barrer. Algo así sucede también en estos casos. Muy bien, aquí tenemos un resumen de unas características esenciales, y cuando llamo esenciales es porque están constituidas de una manera tal que involucra todo aquello que veíamos con el doctor Juan Camilo, con el doctor Julio Jaime y con todas las normas, más bien, y estándares internacionales de idoneidad reconocida. Sobre todo, observen que en la última filita vamos a tener piscinas y parques acuáticos. Aquí en estructuras similares tenemos spas, jacuzzis, tinas de hidromasaje, piscinas de hidroterapia y así sucesivamente. Por lo tanto, observen cuáles son los valores mínimos que hay aquí, cuáles son los valores ideales que hay aquí. No nos estamos sustrayendo de la enseñanza de mis dos antecesores, sino que los estamos haciendo en una tablita con mayor inclusión, si así se puede llamar, del tema. Y en ese sentido, bienvenido sea que podemos apreciar entonces qué es lo que sigue. Ya sabemos cómo se toman las muestras, y de una vez que se toman las muestras cuantitativas, por el amor de Dios, a esta altura no podemos seguir siguiendo haciendo análisis cualitativos de comparación colorimétrica, donde la subjetiva autoridad del operador es el que dice cuánto hay. Estamos hablando de cuantificación. ¿Qué cantidad tengo yo que echarle de un producto, de una sustancia o una formulación a la piscina? ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, hemos de seguir. Lo primero que debemos aclarar es a qué se debe el concepto de que el pH tiene una influencia determinante. Escúcheme. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Me escuchan? Señor. Sí, señor, te estamos escuchando. Señor. Ah, bueno, pero perfecto, pues, al ciento.
Porque es que me están llegando unos mensajes que me asustan. Más bien voy a No, apagar no, el... no. Bueno, No, el estamos mensaje, perfecto. el sonido está perfecto. ok, Está perfecto, Huguito. muy bien. Muy bien. Entonces tenemos una columna que dice porcentaje activo es el ácido hipocloroso, del cual hemos oído hablar mucho en estos tiempos y entonces que se prohíbe no. Ni el ministerio ha dicho dos cosas que se volvieron una mentira, una verdad tergiversada. Una, el ministerio nunca, la guía que él sacó, la número 12, lo que dice es, no se recomienda el uso de piscinas. Y en cuanto a los arcos, cabinas y túneles, también dice no se recomienda el uso. Pero bueno, eso tiene que ver más con este producto que tiene el ácido hipocloroso, tiene para su conocimiento, tiene registro sanitario del INVIMA en Colombia. Bueno, lo que sí es cierto es lo siguiente, observen desde donde voy a partir. El doctor Juan Camilo decía, y la slides, la diapositiva anterior, habla de valor menor que 7.5 el pH. Observen esta tablita que hay aquí. Miren cómo a un pH de 7.5, la concentración de ácido hipocloroso, que así se llama, esto que hay aquí, el HOCl o el cloro libre disponible como ácido hipocloroso, es del 50%. Cuando usted comienza a disminuir el pH, va haciendo esfuercito hasta que llega, por ejemplo, a pH 7, observe qué sucedió con la eficacia, con la eficiencia de este que es el macho para desinfectar. Aumentó del 50 al 76% con el solo cambio del pH. Pero miremos exactamente lo contrario. Miremos a rangos de pH 8. Miren lo que le pasó. A pH 8 usted tiene que la eficiencia es del 24%. Lo va a poner de una manera más cuantificable. Si yo tengo 100 gramos de cloro añadido a un cuerpo de aguas o a una solución, solamente si lo añado a pH 8, la solución solamente tiene el 24% del que es el macho para desinfectar. Pero si esa misma solución con esos mismos 100 gramos yo lo hago a pH 7, aumenta casi en un 300%. A veces uno se preocupa mucho porque esto está muy caro, porque el cloro ya vale 12.000 pesos y nunca te has fijado en esto, que entre esto y esto hay una relación de 1 a 3. Te estás gastando 3 veces más cantidad de cloro cuando para una operación utilizas el mismo contenido de cloro a pH 8. Observen entonces que no se nos olvide cuál es la razón y la insistencia de que las piscinas deben clorarse a pH y mantenerlo muy próximos a este valor. Les cuento una anécdota. Las normas DIN, que son las normas alemanas, aceptan 6,5, 7,4. O sea, llegan al 91%. Así que pueden utilizar cantidades mucho más bajas. En vez de utilizar 3 gramos de cloro, como en este caso, no utilizan sino como 0.700 miligramos. Y llegamos entonces a cuál es la consecuencia directa en la desactivación de los gérmenes. Estamos hablando de desactivación porque se trata en este caso tan particular de que los virus, se dice hoy por hoy, hay algunos que no comulgan con el concepto, pero tienen sus razones de desactivar. ¿Y qué es un germen? Un patógeno. En este caso, ya saben, no podemos olvidarnos que estamos hablando del virus. Doña Gloria. Bien, corazón. Lo primero es contarles que hay una ecuación que une, es una ecuación donde la igualdad tiene un producto. Justo así. En el primer caso tenemos llegó un mensaje una 609. constante de desactivación. Listo. En la que es igual, sin embargo, a la concentración. No, mi corazón. Yo de una vez la relaciono en el oficial, pero usted mantenga su pantallazo guardadito. Y para no ver por tu micrófono. Huguito, danos un segundo, porfa. Tranquilo. Yo igual este que me acaba de entrar, te lo agrego a ti.
O sea, yo ya sé que es tuyo, pero busca el tuyo y lo tienes, porque uno no sabe. De pronto viene Negrito, otro personaje y me dice, no, yo a esa misma hora lo puse y en ese mismo banco. Pedimos disculpas porque normalmente esto no le pasa nunca al Banover, pero debe ser algo que... Ya, listo, ya. Ok. ay, Tati, Digamos, Hugo, lo por favor. eliminaste. ¿Me escucha? ¿Me escuchan ahí? Sigue tranquilo, ya yo hablo con él. Sí, Bueno, señor, sigue, Hugo. entonces tenemos que la concentración, tenemos que la constante de desactivación, así se llama esta acá, es igual, es simplemente el producto de la concentración del desinfectante clorado, en este caso, por el tiempo de desactivación. Y resulta que esa acá no es otra cosa, lo voy a poner así, le enseño yo a mis alumnos. No es otra cosa que un documento de identidad que tiene cada uno de los microorganismos. Entonces, esos valores expresan, vamos a ver qué expresan. Hay que darle a todo, señor, su loor. Esta se llama ecuación de Chick-Watson. Hago honor a ella porque esta mujer fue un genio de los pocos que existen, por allá en 1908, y tiene tanto valor eso, y se unió con el que quien había sido su alumno, fue uno de los que pudieron con Crick determinar cuál era la estructura del ADN. Bueno, sigamos. La K es la constante de desactivación, decía, que es capaz valga la redundancia, de eliminar o desactivar un 99.9% de un microorganismo patógeno. La C es la concentración del cloro libre, lo pongo en rojo, en partes por millón, entre paréntesis miligramos por litro. Y por último, el tiempo de contacto en minutos. ¿Qué es lo que yo pretendo con esto? Lo que yo pretendo con esto es que por esta vez, y ya sé que hay muchos que lo saben, aprendamos de una vez por todas por qué es que nosotros debemos utilizar una serie de valores para alcanzar la desinfección y disminuir el factor de riesgo que proviene de la sobrevivencia en este caso tan particular, del virus del COVID. Entonces, las unidades de la constante de desactivación serían entonces estas, partes por millón por minuto. Puesto que la concentración está dada en partes por millón, observen la guía, el puntero, y el tiempo está dado en minutos, pues corresponsablemente tenemos aquí que estas partes por millón o miligramos por litro, y este es el minuto. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿cómo empleo la ecuación para SARS-CoV-19? ¿A dónde es que nos quiere llevar todo esto? Es precisamente a poder emplear esa ecuación en la resolución del problema que tenemos. Y de cualquier otro tipo. Primero que todo, hay un avisito donde se lee que la Organización Mundial de la Salud define que hay un nivel de concentración de 15 miligramos por litro por minuto. O sea, aquí me está dando ¿qué? La constante de desactivación. Mire las unidades que hay. Observen que dice miligramos por litro, o sea, partes por millón por minuto. Dice, es suficiente para matar o desactivar, en este caso, virus no envueltos como el coronavirus, como el rotavirus, como el coxsackie-virus, que esa no envoltura hace que no tenga esa capa lipídica, que es lo que nos permite ese cuento de lávese las manos cada tiempo, mejor dicho, cada que se acuerde, cada 100 metros, cada esto, cada aquello. Esa es la idea. La idea es que el COVID-19 haga de cuenta que es una bolita con la que jugamos, una bolita de ping-pong, y la superficie es un líquido, o sea, una grasita. Por lo tanto, ¿cómo se desengrasa usted las manos? ¿Cómo limpia la grasa de sus artículos, utensilios de cocina? Pues utilizando un jabón, lo mismo le están diciendo aquí. Así que, si que es más débil que aquellos en ese sentido, la conclusión es, no se me puede olvidar de lo que me dijo mi querido alumno, el monazo Juan Camilo. Mi hijo, eso es fácil de entender, me dice él. No es sino que piense, si con una chancla mato un ratón, ¿cómo no voy a matar una cucaracha? Esa es la idea de esa representación. Que si nosotros utilizamos una constante desactivación que sirve para
eliminar ciertos tipos de microorganismos que son más fuertes, ese es el ratón del cuento de la cucaracha, pues definitivamente 15 miligramos por el ratón del cuento de la chancla, digo, definitivamente 15 miligramos por mililitro no es otra cosa que la chancla, que también, entre comillas, puede entonces desactivar a bajos niveles ese valor ese virus de la COVID-19. Así que nos está diciendo, cuando vemos un documento que yo se los anexo después, yo creo que aquí me estoy tomando un poquito más del tiempo, pero bueno, faltan muy pocas, pero no les voy a mostrar los documentos. Lo que sí aparece en el documento es que esta es la concentración que la Organización Mundial de la Salud, pero tenemos esto, no nos perdamos el horizonte. Mire que aquí se lo estoy señalando, y él dice, y los documentos de la Organización Mundial de la Salud y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Europeos y la Pool Water Treatment Advisory Group y la Pool and Hot Tub Alliance, todas concuerdan en que en estas condiciones de pH menores que 8, y nosotros en nuestra normativa de la resolución de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, establecimos lo que veíamos antes, que este pH debe ser menor que 7,5. Por lo tanto, es mucho más eficiente que las indicaciones que está dando aquí la Organización Mundial de la Salud. Y el tiempo es 30 minutos. Entonces, ¿cómo calculamos la constante de desactivación? Pues veíamos que la constante de desactivación es el producto de C por T y sería 0.5 por 30 nos da 15 partes por millón. ¿Y qué es eso? Es exactamente lo que tenemos aquí. Ese es el valor que precisamente desactiva el microorganismo. Esa es la chancla. Por lo tanto, espero que con esto, yo sé que sí, hay que llamar a las cosas que no son como si, o que no las veo como si fuesen. Eso es fe también. Por tanto, veamos un ejemplo adicional. ¿Qué pasa si el cloro libre medido es de 1 parte por millón? Que es el valor que les dio el doctor Juan Camilo, a pH 7,5. ¿Cuál sería el tiempo mínimo de desactivación para garantizar la eliminación del virus? Que se lo voy a poner de otra manera. Cuando yo tomo la muestra del cuerpo de aguas de mi piscina, de mi jacuzzi, de mi piscina de aterrizaje en un parque acuático, tomo la muestra bien tomadita, ya vimos cómo, y me dio 1 parte por millón. Y miro previamente que ese pH, como soy un hombre juicioso, como tengo las piscinas de acuerdo a las condiciones establecidas por la norma, el pH es menor de 7,5. Así que me pregunto, ¿cuál es el tiempo mínimo en que yo debo tener prendido este motor para desactivar un virus como el SARS-CoV-2? Así que en este caso me está dando la concentración, que es lo que usted mide, mis queridos amigos y amigas, eso es lo que usted mide. Usted mide en el cuerpo de agua no el tiempo de desactivación, sino la concentración del cloro libre. Simplemente es una ecuación de primer grado y en la cual vamos a despejar que esta T es la incógnita porque es el tiempo. ¿Qué tiempo debo mantener entonces recirculando ese cuerpo de aguas con una concentración de 1 parte por millón para que certifique y garantice que tiene menos del 99,9% de virus desactivados? Pues simplemente hago el cociente, por eso hice esto tan simple, que es 15 partes por millón. Ese es el valor que siempre voy a colocar porque ese es el valor de la constante de desactivación dividido por la concentración medida. Así que, ¿qué me dio? Aquí cancelo, ya vieron estas rayitas, a la vieja usanza, está en el numerador y está en el denominador, entonces cancelo las unidades que son iguales, así que me da 15 minutos. Eso es todo lo que yo tengo de ayer. ¿Ya pensaron qué hacer? ¿Ya pensaron entonces a qué se refiere esto desde el punto de vista práctico? Chicos y chicas, si yo llego a las 7 de la mañana, por ejemplo, a ajustar mi piscina, tomo primero el pH. Recuerden, tomo el primero pH. Nunca se les olvide que el parámetro más importante que tienen los cuerpos de agua es el pH. El cloro es a la piscina lo mismo que la gasolina al carro.
Si el cloro no tiene, no funciona. Y si no tiene gasolina en el carro, no camina. Pero si le falta el pH, es como si al carro le faltara el aceite de la caja de transmisión. ¿Entendieron lo que quise decir? El pH es el determinante. A veces la gente siempre pregunta, la piscina está verde, y lo primero que dicen es, ¿cuánto tiene de cloro? Esa no es la pregunta. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Cuál es el pH que tiene ese cuerpo de agua? Porque es en él, vimos en la tablita y les va a quedar de souvenir. Eso en 200, 300 años más puede que cueste lo que cueste un Leonardo o un Rafael Sanzio, no sabe uno. Así es la vida. Así que creo que espero que con esto haya quedado claro. Esto de pronto vamos a pasarlo un poquito a vuelo de pájaro, pero es más o menos lo mismo. Yo no me quise quedar en el SARS-CoV-2, sino mirar aquí los tiempos de inactivación de germen para agua clorada. Y esta es la concentración, una parte por millón. Mira el pH. Si ve cómo dice pH 7.5, ya sabemos por qué es. Leído de otra manera, es una parte por millón. Y usted debe garantizar que la concentración de ácido hipocloroso, que es el macho para desinfectar, tiene por lo menos el 50%. Entonces aquí aparecen los patógenos E. coli, que es un indicador de contaminación fecal. Aquí aparece Giardia, cuando uno encuentra contaminación, emisiones fecales sólidas, que entre otras cosas los holandeses, por allá, unos científicos de los Países Bajos, determinaron que se encontró el genoma del virus de la COVID en heces fecales. Pero que, sin embargo, no se ha podido determinar la transmisibilidad del mismo en los cuerpos de agua. ¿Por qué? Por transmisión oral fecal. ¿Queda claro? Que sí los hay, pero si yo mi piscina la tengo como aprendimos, puede venirse toda la del mundo que no le va a pasar nada. Y lo otro es un Cryptosporidium, pero aquí hay una excepción más bien, que es bastante importante, que es los tiempos de desactivación que hay aquí. Mírenlos, menos de un minuto, aproximadamente 16 minutos, lo contó el doctor Juan Camilo. Y la Giardia 45, estos tiempos de desactivación sin CIA. Este no es el centro de investigación ni la agencia de los Estados Unidos, este es la sigla que se utiliza para el estabilizador, o sea, para el ácido cianúrico. Estos valores son aceptables cuando no hay ácido cianúrico, porque si hay, la cosa se complica, se cambian los valores de la constante de desactivación. En el caso de 40 partes por millón, esta constante de 15.300 puede llegar a 75.000. Así que hay que tener mucho cuidado con la concentración de ácido cianúrico, y por eso también está establecido en la tablita de las características más importantes. Yo no alcanzo a ver aquí, dice 3 personas han ingresado. Y si le doy clic, Tatiana, a ese... Bueno, voy a... Porque usted tranquilo que nosotros nos encargamos ahí de lo otro. Lo que pasa es que a veces le puede aparecer, si quiere su merced puede mover la pantallita para un lado, y tranquilo que hay un equipo ahí organizando los ingresos. Usted tranquilo. Dale, Huguito, que nosotros acá dice ver sala de espera, le doy clic. Tú tranquilo, profe, que nosotros lo hacemos. Si quieres moverlo de los participantes, pinchas donde está el color gris del chat. Ay, pero ya me dio a admitir, no, la EMBA. Ah, no la EMBA. Bueno, listo. No te preocupes. Aparece, Sí, chicos, sigue, Hugo, sigue. Aparece E. coli. Aparece E. coli aquí, ¿sí? Recuerde que la Escherichia, así bien pronunciado, no es Escherichia, es Escherichia. La Escherichia coli es un indicador de contaminación fecal, y aparece también que tenemos una parte por millón por un minuto, nos da, o sea, la concentración, que es una parte por millón. Mírenla aquí, la estoy señalando a la izquierda, en la tablita de la izquierda, multiplicada por el tiempo de desactivación, que es un minuto. Miren el producto aquí, entonces nos da una parte por millón por minuto. Por lo tanto, la constante de desactivación de Escherichia coli es esa. Para el caso, ay, no me quiere, se paró, no quiere seguir, se bloqueó. Ah, no, ya. El virus de la hepatitis A, recuerde que la hepatitis, que es una inflamación del hígado, hay 3 cepas de esas, 3 bichos de esos, strain en inglés, que son la A y la B y la C, pero la B y la C solamente están en fluidos de sangre, mientras que la hepatitis A se transmite mediante emisiones fecales. Entonces aquí aparece
¿Qué concentración tenemos aquí? Volvemos a repetirlo, una parte por millón. Y aquí los 16 minutos del tiempo, el producto nos da 16 partes por millón. Pero todas esas cositas, VHA, virus de la hepatitis A, ese es el valor. Pero todas esas vienen a mi memoria todos estos días que he venido preparando y dije yo, ¿por qué no enseñar cómo utilizo todo ese concepto que hay atrás en el caso de una emisión fecal sólida? Donde se sabe que pueden existir microorganismos, o por lo menos que lo presumible, ¿cierto? Es eso. Entonces, esa presunción es la que hemos tenido con solidez desde hace mucho tiempo. Porque en el caso de las emisiones fecales sólidas, siempre se toman los valores de Giardia. La pregunta es, ¿usted qué hace cuando encuentra que hay un Yellow Submarine ahí en la piscina flotando? No se preocupe por desalojar la piscina, que a eso todo el mundo la desaloja ahí mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen? Unos, no sé qué hacen, unos desalojan bien, correcto, otros supercloran la piscina, otros la hipercloran, otros las dejan 4 horas, otros las dejan 10 horas, otros las dejan hasta el otro día. ¿Qué es lo que se debe hacer? Eso depende de qué, de esto, de la cantidad. Vea los niveles de cloro que hay aquí. Eso quiere decir que si yo tengo una parte por millón de cloro y tengo 45 minutos de tiempo y tengo 45 minutos del tiempo de desinfección, yo puedo calcular la constante, que es 45 partes por millón por minuto. Reitero, las tablas tienen la concentración que estoy utilizando de cloro y el tiempo de desinfección. Por lo tanto, esta es la chancla de Juan Camilo Misa. 45 partes por millón por minuto. Eso es lo que yo debo emplear. Y miren el ejemplo. La primero es desalojar el vaso de la piscina cuando hay una emisión fecal sólida. La segunda es tomar muestra. Yo lo haría, creo que me equivoqué en el orden, para pH y cloro libre. Entonces me voy a dar cuenta qué cantidad de cloro aquí, que ese es aquí, donde está la concentración en la constante, voy a escribir esa expresión. ¿De acuerdo? Garantizar que el pH es menor o igual que 7,5 y determinar el tiempo de contacto mínimo de la desactivación. Y aquí les va a quedar una formulita, espero que la conserven para toda su vida. Y es el tiempo necesario para que la piscina, con la concentración de cloro que usted determinó en el momento en que hubo el desalojo, usted va y toma la muestra después de que saca el contaminante, el submarino amarillo aquel, le toma la muestra, determinó cuál era el pH, estaba en condiciones adecuadas, el pH era menor de 7,5 y él le da una cantidad de cloro. Supóngase que le da, por ejemplo, 2 partes por millón aquí de cloro. Simplemente vienes a la formulita y miras que 45 dividido 2 te da 22,5 minutos. ¿Qué te está diciendo eso? Que después de retirarse la gente no es sino que permanezca 22,5 minutos en la piscina filtrando y recirculando, y después de que pase ese tiempo ya pueden entrar otra vez en servicio. Observen esto, la concentración es inversamente proporcional al tiempo de desactivación. ¿Qué pasa si yo aumento hartas veces la concentración? Supóngase que en un momento va a haber 5 partes por millón. ¿Qué pasa con este cociente? 45 dividido 5 me va a dar 9 minutos. No le aconsejo 9 minutos, pues después de que todo el mundo ha visto que hay un submarino en la superficie, porque no le creen. Póngase a jugar, más bien haga algo lúdico, pero no los deje entrar a ese tiempo, porque la idea es de ganarse más la confianza. Usted sabe que está bien, pero por razones administrativas es mejor no hacerlo. Esa es la primera parte, y la otra, vamos a ver que estoy invirtiendo más tiempo de lo presupuestado, pero falta 2, 3, 4. Soy yo como los honorables representantes. Pero bueno. Huguito, dime. Con respeto, vamos, de verdad, pronto si puedes avanzar un poquito más para las preguntas. Recuerda que tenemos un montón de preguntas. Bueno, vamos a los aforos, ya faltan, son 4. Vamos a dejar las recomendaciones, porque esas obviamente las envían las recomendaciones son lecturas. Entonces, a pesar de que esta mañana no las tenía, se me ocurrió hacerlo para dejarlo como parte del testimonio. Entonces, en cuanto al aforo, mire lo que dice aforo COVID, así lo llamé, y el aforo post-COVID en instalaciones acuáticas recreativas. Su cálculo y su aplicación. Primero es, ¿cuál es el concepto? El concepto es que el aforo, por el distanciamiento social, ojo,
lo que estoy diciendo. Esa fue una idea que tuvimos, ayer la conversamos con algunos compañeros de trabajo, de colegas, y decíamos que el aforo por el distanciamiento social es el número máximo permitido de bañistas, que eso lo sabemos, que puedan estar presentes en el vaso de una piscina. Primero, ese es un aforo. ¿Cuántas personas caben en este carro? ¿Cuántas bancas hay? No, que 42. Bueno, el aforo es máximo es el 50%, no hay sino 21. A eso se está refiriendo también aquí en aforo. Y que tiene como fin esencial el disminuir el potencial de transmisión entre aquellos, de potencial de contaminación y de transmisión. Su cálculo se basa en el área del vaso, en el área de la lámina, en el área del espejo de agua, en el área de la piscina y en el área asignada a cada usuario. Entonces tenemos un área de la piscina. Supóngase que su piscina tiene 12 por 10, entonces usted va a tener un área de 120 metros. Que es que mi piscina tiene 4 por 3 o 4 por 8, entonces va a tener 4 por 8, 32. Simplemente le calculas el área a esa parte del vaso. Y el otro es un factor de uso proveniente de la distancia recomendada por la Organización Mundial de la Salud de esos 2 metros. Entonces aquí tenemos el supuesto de que aquí está la persona. Observen cómo lo vamos a definir. Aquí lo tenemos en el puntico rojito y hacemos un distanciamiento de 2 aquí, en el cual vamos a tener en una de las esquinas esa persona, en la otra. Eso es unidireccional, multidireccional. Ahora, es muy complejo porque si usted piensa, él puede estar aquí, entonces ya la cosa cambia por estos lados. Pero no nos compliquemos la vida y simplemente definamos que el factor de uso es 4 metros cuadrados por bañista. Ese es el factor de uso COVID por aforo COVID que se debe al distanciamiento social. Así que el número máximo de bañistas COVID, ojo a la fórmula que vamos a expresar, es el área del vaso en metros cuadrados dividido el factor de uso en metros cuadrados por bañista. Por ejemplo, si el área del vaso de su piscina es de 120 metros, mírenlo aquí. Entonces, ¿cuál es el aforo en tiempos de COVID? Si divide 120 dividido 4 y nos da 30 bañistas. Eso es todo lo que hay que hacer. Calcule el área de su piscina, que seguramente la tiene, y la divide entre 4. Ese es su aforo. Yo creo que es extremadamente simple. Aquí no hay cosas complicadas, aquí no hay álgebra lineal, ni hay ecuaciones diferenciales, ni hay integrales triples, ni matrices, ni cosas de esas. Hay sumitas y resticas. La ciencia de los fenómenos naturales es así, se explica con cosas sutiles. De otra parte, el aforo en tiempos que no son de COVID, ¿cierto? En tiempos post-COVID, esperamos estar vivos para esos tiempos, cuya sigla es número máximo de bañistas. Aquí la definición es muy similar. Es la capacidad máxima permitida de bañistas, lo mismo, presentes en un estanque, pero en este caso su cálculo se basa en el área de lámina, que es lo mismo. Su piscina no va a cambiar en el área, ni va a cambiar en la profundidad. Pero la concepción del número máximo de bañistas post-COVID se hace en función de la capacidad de tratamiento que tenga su cuarto de máquina. Por eso la diferencia entre este y el anterior, y el COVID, digámoslo, o sea, el aforo por distanciamiento, es muy distinto porque él obedece a ¿qué? A un principio que es que esa interacción es el arma mortal por la velocidad de transmisión tan letal que tiene el COVID-19. Obviamente esperamos que nadie pase los filtros a la piscina, pero que si por cualquier razón hay una intervención de este tipo, de un evento que lo voy a poner bien crítico, de un asintomático, observen cómo, si las condiciones son las adecuadas, la posibilidad de sobrevivencia del virus es extremadamente baja. Y aquí hay una tabla de operaciones de profundidad de operación versus el factor de uso. Observen la tablita para piscinas que estén entre 1 y 1,5 de profundidad, que son la gran mayoría. No lo estoy viendo, pero diga, sí, la piscina mía, la de Angélica Aristizábal, tiene 1,20, 1,30, 1,40. Entonces es aquí donde se ubica y dice, ¿cuál es el factor de uso? 2,7 metros cuadrados por bañista.
Mire que aquí hay un diferencial del factor de uso dependiendo de qué, de la profundidad. Si es menor que 1 metro, es 2,2. Si es mayor que 1,5, el valor es 4. Aquí están entonces las recomendaciones. Bueno, estaba previamente se brincó la hojita. Bueno, aquí tenemos. Esta es la expresión que vamos a utilizar. Esta ya es la última diapositiva para que entremos a la pregunta. Aquí tenemos un número máximo de bañistas. Es cuando tengan su debido tiempo y los que lo están tomando o los que están haciendo clean screen o cualquier cosa de esas encontrarán que en la fórmula anterior decía exactamente lo mismo, excepto que el factor de uso para COVID, o sea, el aforo por distanciamiento, este siempre es el mismo, 2 metros cuadrados por bañista. Aquí hice un ejemplo con la misma área. Si el área es 140 y tiene una profundidad o nivel normal de operación de 1,40, entonces el aforo recomendado tal en tiempos post-COVID será metros cuadrados. El factor de uso, si ustedes recuerdan la tablita anterior, las profundidades de operación entre 1 y 1,50 tienen factor de uso 2,7. Como en este caso tan particular del ejemplo es 1,40, ese es el valor que colocamos aquí. Y simplemente dice aquí que de la tabla anterior efectuamos el cociente y nos da 45 bañistas. Observen cómo este valor es mayor que el anterior. Lo otro son las recomendaciones que las dejamos, al fin de cuentas están dadas allí. Yo creo que ya la parte administrativa se encargará de hacer llegar la información. Y bueno, yo quería leer algo que tenía mi querida abogada por ahí a quien yo quiero mucho. Dice: el conocimiento no comienza con percepciones, observaciones o confirmaciones, sino con anomalías y problemas. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Ok. Muchas gracias por sus apreciaciones, por su tiempo, por su dedicación para compartir en este espacio. Sentimos que debe ser a diario un complemento el ser educadores acuáticos, el ser entrenadores, el ser dirigentes acuáticos, pues el conocer todas estas cosas que nos puedan orientar y seguramente dar más información. Entre más aprendemos, seguramente más empoderados nos vamos a sentir de cómo ofrecer siempre un buen servicio, y ese es el objetivo. Entonces, pues darle las gracias. Tengo aquí algunas preguntas, seguramente otras del chat. No sé si Hortensia quiere hacer alguna intervención antes de que podamos seguir con estas preguntas. Oh, Dieguito, perdón, Huguito. Cada vez que te escucho quedo como, Dios mío, esto es increíble, más información, más desconocimiento. Creo que aquí nos dejas muchos aprendizajes. De verdad quiero agradecerte todo tu cariño, tu disposición. Sé que para ti era pues no era la primera vez que hacías el webinar, lo hiciste perfecto. Muchas, muchas, muchas gracias por atender este llamado, por seguir lo que tú acabaste de decir al final fue lo que más me llamó la atención. Y es así, el conocimiento no comienza con todo esto que está pasando del COVID. Es que es esto que da, o sea, el virus no es de ahora, es un virus de hace muchos años. Y bueno, es algo que uno se queda como pensando. Creo que nos diste muchas herramientas para poder reabrir las piscinas, que es la preocupación que todos tenemos ahora. Y bueno, creo que hay muchas preguntas, entonces yo no voy a decir tanta cosa, sino que más bien aprovechar este poquito tiempo que nos queda para que nos puedas compartir y seguir compartiendo tus experiencias. Gracias. Maestro Hugo, Sí, muchas gracias por la conferencia. Y bueno, vamos a abordar el máximo de preguntas con el equipo, con Tatiana. Por favor, tratar de resumir en el chat para que no preguntemos lo mismo y saquemos el máximo provecho de las respuestas que puede dar el maestro Díaz, por favor. Vale, profe.
voy a arrancar. La primera pregunta es, ¿Colombia actualmente está recomendando normas de calidad del agua con respecto a otros países? ¿Es una referencia que sale de dónde? ¿Qué nos puedes contar de eso, profe? Si se refiere a la calidad del agua recreativa, ¿cierto? O sea, el agua de las instalaciones acuáticas recreativas. Sí, claro, profe, sí, señor. Bueno, lo decía en todo el trayecto de la, de la, de la retórica, que necesariamente al carecer de lineamientos claros por parte del despacho, la norma hace uso de lo primero que hablábamos hace 1 hora y 20 minutos, que era precisamente de la concurrencia de la norma. Y también hacía referencia a que el proyecto de ley 018 de 2018, en cabeza del honorable representante Alfredo de Luque, tiene explícitamente, no como en la parte de la concurrencia, que como no dice, al fin de cuentas una ley es una norma general de conducta, entonces no tiene por qué dar estas pequeñas cositas, digamos, de adicionales. Pero la respuesta, para ser más directo, es: nosotros utilizamos referencias de estándares internacionales porque ese es un mecanismo con el que y nacionales, como la resolución del Departamento de Antioquia, porque ese es un mecanismo con el que se cumple el objeto de la ley, que es establecer normas mínimas para brindar seguridad. Vale, profe, muchas gracias. ¿Cómo afecta la calidad la calidad del agua en piscinas que estén techadas o que no estén techadas al aire libre? La diferencia en la calidad no es tanto en la calidad del agua, sino en la calidad del aire, ¿cierto? Okay. Esa es, si lo que quiere decir es cuál puede ser la diferencia fundamental está en que las condiciones del recinto, del natatorium, del indoor, tiene que ver muchísimo con condiciones de temperatura, la temperatura del medio ambiente, la humedad relativa entre 40 y 60, 8 metros cúbicos por persona. O sea, hay una serie de elementos que son distintos, más la calidad, los valores paramétricos, ¿cierto? De las piscinas bajo techo, si no están climatizadas por encima de unos 28 grados, son los mismos. De todas maneras, la tabla que está incluida aquí también decía estructuras similares, y en esas estructuras similares estaban los spas, los jacuzzis, las piscinas de hidroterapia y los hot tubs, o sea, las tinas de hidromasaje. Vale, profe. Vamos con la otra. ¿Es recomendable tomar muestras cuando tenemos usuarios o personas en los escenarios? Pues en este caso no es lo recomendable, porque la tendencia es a que si te ven tomando muestras, una tendencia que somos, es decir, he sido testigo de excepción. Lo primero es que está mala, los niños, es que el agua tal cosa, es que el agua tal otra. Entonces, pero en las condiciones que hay ahora, donde se debe tomar de manera más o menos continua, cuando digo eso es el tiempo de apertura con el COVID-19 va a ser así. O sea, va a tener que hacer tomas escalonadas, 1 hora o 2 horas, con el fin de mantener la concentración mínima adecuada, que multiplicado por el tiempo que está sucediendo le dé 15 partes por millón por minuto. ¿Sí? Que esta es la constante de desactivación de la COVID-19. Es eso a lo que tenemos que apuntar siempre. Entonces, la toma de muestras es obligatoria, debe ser secuencial, procurar no hacerlo desde la posibilidad de que se observe por parte de los usuarios, más bien establecer, me puede, no sé, indicar o hacer una consulta por el interno, y yo con mis alumnos siempre les he dicho que se puede implementar en el cuarto de máquinas una forma de tomar la muestra muy representativa y sin la posibilidad de que el usuario, el pasajero se llama
los usuarios directos que hay en los parques acuáticos se enteren de que usted está tomando la muestra. ¿De acuerdo? En el cuarto de máquinas que está aislado y nada, tiene que ir a hacer allá el usuario como tal directo que está haciendo uso de la piscina y tomar la muestra, tomar nosotros como operadores o como operarios, más bien la muestra. Maestro, una pregunta. Sí. A ver, en este sentido, le voy a colocar un ejemplo puntual. 3 personas allegadas a mí les ha tocado cerrar su academia porque ya no dan más. En 2 meses se reventaron. En esas 3 piscinas hay alrededor de 25 a 30 familias que dependen de esas 3 piscinas. Yo lo he dicho a la saciedad. Si nosotros no tenemos la garantía del 150 o 100% de que la piscina no es generadora de problema, que no la abra para no meternos en problemas. Pero realmente, aunque oía un médico que me decía, todas las situaciones de las piscinas en cada país son diferentes a las otras, en el sentido de su modus vivendi, de la cultura, de la tierra. En este momento, y con base a esto, ¿cuál es la situación real de Colombia con sus piscinas? Ya sabiendo que por lo menos hoy, frente a un comunicado, ya vamos a salir en el primer grupo en la parte deportiva. Hablo específicamente con la federación donde van a habilitar los deportistas de élite. Ya se va a salir en el primer grupo, lo que no se sabe es cuándo, pero por lo menos el primer grupo deportivo ya va a salir en el mes de junio. Entonces, frente a esa situación, ¿qué le podemos decir a esta gente que está angustiada, a nosotros que estamos angustiados, a ese grupo sándwich que está en la mitad porque no recibe los auxilios del gobierno, que porque tenemos plata y no nos vamos abajo porque verdaderamente somos conscientes de que hay gente que necesita esos auxilios más que uno? ¿Qué le podemos decir, por favor? Esencialmente esto, licenciado, primero es un parte de victoria. Se ve que todos los que han estado al margen de esto quiere decir del conocimiento. Otra cosa es lo administrativo y de pronto entonces hacen levitar el coronavirus y otra serie de cosas que aparecen desde no sé, tal vez desde ciencias no reconocidas. Pero, reitero, desde tiempos del 14 de julio del 2008, el legislador dejó muy claro en el literal B del artículo 11 de medidas mínimas de seguridad que la piscina debe estar permanentemente limpia y sana. Y esa referencia es que las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas se deben alcanzar con unos elementos que garantizan y que permiten prevenir la transmisión de cualquier enfermedad infecciosa. Por lo tanto, es necesariamente evidente. Y si la idea es de que son distintas las piscinas, puede que nosotros no tengamos Torre Eiffel en Girardot, ni de pronto no tengamos no sé, sitios como los que hay en Europa, pero nada, absolutamente nada, tiene que ver las condiciones físico-químicas y microbiológicas de los cuerpos de agua aquí, y como dice Hortensia, y en la Cochinchina, porque son exactamente la misma, los estándares universales que tiene la ANSI, que tiene la NSF, y que tienen las grandes instituciones del mundo, se consolidaron de tal manera que hoy están abiertas en Italia y en España y con antecedentes desde el punto de vista del COVID. Es decir, que hay que ver la gran ventaja que en ese sentido tiene nuestro país. Por lo tanto, consolidando la pregunta que me está haciendo, reitero, las condiciones mientras se mantengan en lo que está descrito en la norma, ¿cierto? Si cada uno de nosotros puede demostrar que las condiciones
que las condiciones del cuerpo de las aguas cuyo uso sean recreativos, deportivos, terapéuticos o simple baño. Mire que le van a dar paso libre a lo deportivo. ¿Cuál es la diferencia entre las aguas de una piscina de 50 por 25 de 1,50 de profundidad? La calidad del agua tiene que ser exactamente que las mismas que hay en Melgar y que las que hay en Tocancipá y que las que hay en Medellín y que las que hay en San Andrés y que las que hay en Cartagena y que las que hay en Madrid y que las que hay en Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, por conclusión, si tenemos que extrapolar, si dejaron abrir las piscinas en esas condiciones, o sea, en las nuestras, hay que convencerse de algo que tiene que volver un mantra para nosotros en este momento. ¿Quién ha dicho que el problema del COVID-19 en las piscinas es el agua? En cambio, todo el mundo sí sabe que el problema en las piscinas, ¿sabe cuál es? La interacción social. Eso es lo que tiene que resolver el Estado con el 666, que lo tiene. Lo otro es nosotros estamos, mejor dicho, tenga la absoluta certeza de que, así lo comencé, de que fuere cual fuere y llegase cuando llegase, siempre están y estarán las piscinas en nuestro 1.142.000 kilómetros cuadrados desde 2008 dispuestas a cualquier imprevisto. Eso es todo. Perfecto, perfecto, maestro. Le voy a pedir un favor, dejar de compartir pantalla para que los que estamos participando o los que no lo conocen lo observen y seguramente cuando lo encuentren le van a agradecer por esta magnífica conferencia. Tati, ¿qué otras preguntas tenemos, por favor? Vale, profe. Aquí tengo un par de preguntitas y luego le doy la palabra a Dieguito y a alguien que también la tiene levantada en el chat. ¿Cada cuánto recomienda que se hagan estas pruebas de laboratorio frente pues, a la situación actual del COVID? Esa es la pregunta puntual que hace. Bueno, la primera es que las pruebas de laboratorio, cuando dicen las pruebas de laboratorio, hay que diferenciar. Bueno, me dice pruebas de laboratorio, yo intuyo que se refiere a aquellos laboratorios que están aprobados y que están homologados y que están en la lista del PICAP, ¿cierto? Que es el Programa Interlaboratorios para la Calidad de Aguas de Piscinas, o que están en cualquier organismo tipo A aprobado por el ONAC. Entonces, ellos son los que están, estos son laboratorios 300 y pico que hay en el país que están autorizados y que están en las listas de verificación y de ensayos que hacen entre ellos para determinar en la jurisdicción del departamento de Antioquia, la exigencia es una vez por mes en tiempos pre-COVID y seguramente lo va a hacer en tiempos post-COVID, pero en el tiempo de COVID que tenemos que garantizar por lo menos el mínimo factor de riesgo posible en los cuerpos de aguas, mi recomendación es hacerlo antes del inicio, ¿cierto? Con el único propósito de que se puedan hacer pruebas paralelas, o sea, el usuario como tal, aquel que es el responsable de la piscina frente al laboratorio, con el único propósito de verificar con sus equipos, de tal manera que o sea, que no va a ser unos costos muy altos el estar llamándolo todos los días para ese fin. Pero si toman una muestra el primer día, esa es mi recomendación. Y el laboratorio reporte el análisis, lógicamente un laboratorio responsable ante lo apremiante de la situación y que mañana se dé la preapertura, hay que hacerlo ya, como dice el cuento, ya. Y tarde ya es mañana por la tarde o ayer por la mañana. Bueno, lo que quiero decir entonces es, primero es verificar, el control de laboratorio por el laboratorio debe hacerse al iniciar y determinar una frecuencia tal que le permita al responsable darle ¿qué? Confianza, que dé pruebas de confiabilidad a quién, a sus usuarios. El usuario parece una frase de aquellas, pero siempre es la razón de ser. Cuando usted hace lo que se debe hacer es mostrar. Eso es una prueba de confiabilidad. Que más allá de toda la señalética por allá, en algún lado donde pueda usted observar que ella está libre. En Antioquia tenemos una forma de señalizar eso y es que el control sanitario se efectúa mediante una semaforización verde, amarillo o rojo, dependiendo precisamente del concepto sanitario.
Así que como en los restaurantes, aquí en Antioquia usted ve, entra a un restaurante y lo ve con una señal verde, ya sabe, usted está tranquilo, entra tranquilo. Si lo ve con una señal amarilla, pues se puede funcionar, pero hay una serie de requerimientos. Y si lo ve con una señal roja, seguramente está cerrado. Ok, profe. Entonces nos recomienda que, pues primero tengamos un laboratorio de confianza, que también es viable que podamos decir que lo enviemos a 2 laboratorios para comparar si realmente se supone que tienen el criterio internacional establecido para ello, pero y determinar la frecuencia como protocolo interno para mirar si lo hacemos tal vez en cada semana o cada mes. Exactamente. Lo primero es, tenga la certeza de que si el laboratorio se identifica, no le van a pedir el Z del laboratorio, pero si se identifica con que es un laboratorio aprobado por el PICAP, no necesita que invierta en 2 laboratorios. Con uno de ellos de su absoluta confianza, hágalo tranquila, entre comillas. Eso es. Y cuando yo digo entre comillas, es que hay cierta valoración entre ellos y en el sentido de clasificación y de valores calculados, pero detrás de todo, si usted es aceptado como o está en la lista de los laboratorios de PICAP, usted lo es y tiene igual de competencia que aquellos, que otros de sus colegas que también no están en la lista. Vale, súper, profe. Piden también en el chat que si hay manera de compartirlo o dónde buscaría uno un laboratorio que cumpliera con esas características. Están en la lista. Busquen PICAP, se escribe P-I-C de casa, AP, que son las siglas de Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de Aguas de Piscinas o Aguas Potables. Ese, si usted lo escribe en San Google, entonces San Google le dice cuál es el decreto, el último decreto que sacó el Ministerio de Salud y Protección Social con respecto a la lista que hay. O sea, hay un listado que lo vas a encontrar también en la página del INS, del Instituto Nacional de Salud. Porque el programa es del Instituto Nacional de Salud. Listo, muchísimas gracias, profe, perfecto, más clarito. Voy a darle paso al profe Diego, que tiene una pregunta para ti. Claro. Diego. Hugo, me hacen una pregunta para que lo hagamos de la forma más didáctica, porfa. Tengo una piscina 1.40, 10 metros de ancha y 12 de larga. ¿Cuántas personas debieran de estar en esa piscina según COVID? En COVID y post-COVID, sí. Según COVID. Sí. Según COVID tiene 10 por 12. Sí, señor. Entonces se calcula el área. Y estoy imaginando que es un rectángulo. ¿Cuánto da 10 por 12? 120. 120. Y el aforo COVID es un aforo de distanciamiento social en el que el factor de uso para todos los casos es 4 metros cuadrados por bañista. Entonces da el cociente 120 dividido 4, ¿cuánto te da? 30. Eso es. Me dicen, eso sería una locura tener toda esa cantidad de gente en COVID. Yo voy a responder algo y con perdón contigo, pero volvemos a lo que siempre hemos dicho de lo que va a ser la responsabilidad de la gente. Pero no sé cómo lo ves tú desde ese punto de vista de que sería mucha gente en una piscina metida. Bueno, lo primero de todo, no sé si esto lo puedo cerrar para primero. A veces la referencia de otros Made in United States es más confiable que la que tenemos en los chipchombianos. Si quieren, les muestro el documento que acaba de emitir el Ministerio de Sanidad de España, donde dice exactamente el mismo valor que nosotros estamos publicando. O sea, dentro de los documentos que le envía a usted, ahí está. No sé si puedo... Sí, señor. Es que esto me come. ¿Cómo salgo yo de aquí para abrir un documento? Y yo se lo muestro ya. Le das compartir pantalla otra vez y ahí lo podrías compartir. Como lo hicimos esta mañana. Preguntan, por ejemplo, si es un bañista de verdad que está, no sé, el término internacional, o puede ser o recreativo o caminante, o creo que acá Marcos decía estático, o uno de rendimiento es diferente por el tipo de desplazamiento. No sé si eso tenga que ver. Absolutamente nada. Ahí lo único que tiene que ver, y yo no lo quería adicionar, pero lo voy a adicionar, es que para las piscinas bajo techo utilizan valores más amplios, utilizan valores de 6 metros cuadrados por bañista, pero para las piscinas al aire libre, por eso decía, hay que utilizarlo, pero no puedo.
A ver, no me Hugo, sigue. Hugo, mientras que la buscas, me dicen otra y ¿es posible utilizar cloro del 70% teniendo bañistas en la piscina? Nunca se le debe adicionar los productos al, al, al- en condiciones en que puedan estar en contacto con ellos, nunca. Y, Por eso, entre otras cosas, la persona que está, yo sé que no es la persona, no quiero hacer señalamientos de este tipo, pero lo que sí es cierto es que, tranquilo, busca que tu se le, presentación, lo que estás haciendo, sí, tranquilo. pero verás porque estoy haciendo una cosa y pensando en otra, todavía no tengo la capacidad pues como de, y procuro no hacerlo, no la he desarrollado. Mientras que Hugo busca, pues básicamente lo que hemos dicho y hemos compartido desde a salvo en las conferencias que hemos hecho también. Aquí lo Es, tenemos. ¿Lo dale, está Hugo. viendo? No, señor, seguimos en la misma pantalla que Tienes tienes que... que minimizar esa pantalla, mi profe. Tengo que Minimizar minimizar el esta PowerPoint, pantalla. ¿sí? O lo cierras. En- cierro el PowerPoint. Sí, Sí, o lo señor. minimizas. Sí. Ah, no, no hay necesidad. O sea, ya dice aquí está compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, pero seguimos ¿Ahora viendo. sí la ve? ¿La está No, viendo? Huguito. No, Huguito. Tienes que... Cierra otra vez todo, por favor. Cierro todo. Sí, eso. Y vuelve a compartir la pantalla. Vuelvo a compartir la pantalla. Se ha detenido la función porque la ventana compartida está cerrada. Sí, ahí en la flecha verde, donde... Y ahí sí. ahí sí. Observe, esto es del Ministerio de Salud y Protección Social, perdón, el Ministerio de Sanidad de España, con las mismas características que abrieron las piscinas en España. Zona de la piscina, vasos al aire libre, está subrayadito. Aforo recomendado por persona, 4 metros cuadrados. Ahí tiene el valor. Sí, señor. Y para vasos cubiertos, 6 metros cuadrados. Entonces, reitero, nadie estaba familiarizado con los aforos COVID, lo que le pusimos ya este nombre, o sea, a los aforos por distanciamiento social, que son dos cosas totalmente distintas, porque el aforo del COVID, ¿a qué se debe? A esa interacción social, al toser, al estornudar, lo cual no estaba incluido en los aforos que sí hemos conocido siempre. Y los aforos que hemos conocido siempre, hablo por la jurisdicción del departamento de Antioquia, los calculamos con los valores entendibles que estaban como referencia en la resolución 1510, me parece que es artículo 16 del 2011, que todavía pueden ser utilizados como referencia. Una cosa es que hay una derogatoria y otra cosa es que lo que está incluido, que tiene valor de estándar internacional, se puede utilizar. ¿Ok? Sí, señor. No sé, Tatis, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a darle la palabra a Gloria Eugenia Ramírez, profe, pregunta direccionada netamente a lo que se ha charlado del COVID. Por Sí. favor, te doy la palabra. ¿La escucho? Sí. ¿Me escuchan a mí? Sí, señor, ahí te escuchamos, Hugo. No, Eh, no escucho yo la pregunta de ella. Hay que abrirle micrófonos, Tatis, ¿nos ayudas, porfa? Gloria Eugenia Ramírez Arroyave. Ya, un segundo. Hola, Ya. hola, buena tarde. Buenas tardes. Muchísimas gracias, profe, por tanta información. Queda uno ahí porque no maneja mucho los temas, porque no se dedica a entrenar y realmente sí debería preocuparse porque hay otras personas que es la que maneja el tema. La preocupación mía que es preguntarte, aquí en Neiva la temperatura ambiente siempre está por encima de 35, a veces subimos hasta 40 grados, 41. Entonces, a veces nuestro chico que maneja las piscinas nos echa el cloro en el día.
hay diferencia y cambia la concentración que en la noche. Claro, lo primero de todo es esto. El cloro, lo que tú llamas cloro, coloquialmente, porque todos le decimos Sí. cloro, cloro al límpido, cloro al blanqueador, cloro al cloro del 91, cloro al dicloro, cloro al cloro gaseoso, etcétera, ¿cierto? Sí. Y resulta que la parte que es la macha para desinfectar, que es el ácido hipocloroso, en el que son todos comunes, o sea, independiente de cuál sea el precursor, así se llama. O sea, si usted tiene límpido, tiene ácido hipocloroso. Si tiene cloro del 70, tiene ácido hipocloroso. Si tiene cloro del 91, tiene ácido hipocloroso. Pero hasta 1977 se descubrió que el ácido hipocloroso era fotodegradado por la luz ultravioleta de la radiación solar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en ciudades como Neiva y en todas las ciudades que estamos entre el paralelo 10 y 20, que son climas tropicales, que son de 12 días, desde las 6 de la mañana que se levanta el sol hasta las 6 de la tarde que se acuesta el sol, hay radiación ultravioleta. Por lo tanto, el efecto es una reducción tan notable que el cloro que le adicione usted a las 7, si no tiene lo que yo ya le voy a decir, a las 8 de la mañana a la hora, tiene menos del 30%. Es esa la razón del uso de cloro que se llaman estabilizados, que no actúan sino que de una manera muy similar a lo que llamamos que los protectores solares. ¿Cierto? Esa es la idea. ¿Cuándo te echas protector solar? ¿Por la noche? No creo. Uno se echa protector solar cuando va de día y cuando da payonitía a las 10 de la mañana o al mediodía. Esa es la razón, entonces, de que uno se eche protector solar. Y esa es la misma razón, por extrapolación, de que los cuerpos de agua de piscina deben agregarle que requiere el agua y que se llama ácido cianúrico o en el dicloro, que es el dicloro isocianurato sódico. Esa es entonces la razón de la pérdida de eficiencia de nuestro amigo por allá de la tierra de San Agustín. Gracias, mi profe. Ok. Listo, yo quisiera hacer un montón de preguntas adicionales que hay en el chat y quedan Ilvanover, pero sé que me estás pidiendo paso y también pues hay que hacer el cierre como es porque la sala se cierra a las 7. Entonces, No, podemos tener 5 minuticos más, yo creo que 2 preguntitas más alcanzamos. sí, vale. Por Profe favor. Eduardo Movilla. Eduardo Movilla es el de... El profe Eduardo, ya, listo, Eduardo, se te oye. Bueno, tienes el micrófono en silencio, por favor. Ábrelo. Ábrelo. Ya, ahora Ya, sí. ya. Ok, excelente la explicación. La verdad es que es muy clara, muy concisa. Bueno, yo tengo una duda con lo que usted estaba diciendo, que se toma el área de la piscina y se divide en 4 y ese es el número de personas que van a estar. Y la persona que ahorita dijo que 30 le parecía mucho, a mí particularmente, a mí me parece demasiado, porque esto sí lo hacemos si las personas están paradas cada 2 metros en la piscina. Pero hablemos de una piscina de entrenamiento, que es donde nosotros entrenamos en Barranquilla, una piscina de 25 por 20. Son 500 metros cuadrados. Si lo dividimos entre 4 nos da 125. O sea, 125 sería el número de personas que entrarían en una piscina de 25 por 20. Eso es lo que dice la norma. Sí, nosotros tenemos 40 y no cabemos. ¿Sabe por qué? Porque los nadadores se ubican siempre en un costado de la piscina, ya sea en la cabecera o en el otro lado. Va a haber 125 niños, observe, en 8 carriles, que nos da aproximadamente 12 más 14 niños por carril. Eso es un hacinamiento en una piscina y los que somos entrenadores lo sabemos y eso sería demasiado. Si lo estamos viendo bajo 2 puntos de vista. Uno es la ubicación de las personas en cada punto de la piscina, y otro es cuando los nadadores llegan al extremo, van a haber 14 nadadores más o menos por cada carril. Eso va a ser uno arriba del otro prácticamente, porque en 20 metros tienes que meter 125 personas. ¿A cómo te sale? A 60 centímetros por cada uno, si es que estoy sacando mal la cuenta. Entonces,
yo creo que vale la pena que se legisle sobre esa parte, y lo estoy diciendo de pronto en contra nuestra, pero 125 nadadores en la práctica no caben para entrenar. Estoy hablando para entrenar. De pronto en una piscina de 1,20 de profundidad, donde tú los colocas a una persona cada 2 metros, ok, puede que quepa, pero no se pueden mover. Una vez que se muevan, no sé si los entrenadores que se encuentran ahí pueden aseverar lo que estoy diciendo, pero estoy sacando las cuentas y realmente no me dan. Ok, gracias, muy amable. Bueno, yo a eso, el primer comentario es el siguiente. Yo soy un convencido que el sentido común, que a veces es el menor de los sentidos, favorece, en este sentido, favorece las condiciones que usted está dando. O sea, si yo veo que la concentración de un aforo de estos es tan excesivamente exagerada, lo que hicimos fue calcularlo como lo hizo España, como lo hizo Italia, como lo hicieron todos ellos, con los valores que le acabo de mostrar. O sea, las piscinas fueron abiertas con esos valores, ¿cierto? Y esa es ASOFAP, que es una asociación, ese es el Ministerio de Sanidad. Ahora, si lo que se considera es que los aforos son muy altos, bájelo. Si usted tiene menos cantidad, bienvenido sea. Si usted cree, vuelvo y le reitero, no es el cuerpo de aguas de piscina el del problema. Volvemos a lo mismo, lo cual corrobora. Nadie me está preguntando por la calidad del agua. Usted me pregunta es por el hacinamiento. ¿Sabe qué es hacinamiento? Es perder el distanciamiento social. Claro. Entonces, si usted considera nuevamente, yo vuelvo a intervenir en estos asuntos administrativos que me meto, pero que no me gustan, nunca me han gustado por esto, porque no, en su esencia tienen un fundamento que es cuántos están nadando, nadan 15, nadan 20, pero nada escuché los cuerpos de agua. Entonces, mi parte que vibra en su frecuencia, ¿sabe cuál es? Si usted considera que es el aforo, entre otras cosas que no ha salido en nuestro medio, es una recomendación que se está dando en el sentido de que es lo que se hicieron en otros horizontes. O sea, hay otras latitudes que abrieron las piscinas para uso deportivo, recreativo, terapéutico o simple baño con las condiciones que yo acabo de enunciar. Ahora, si el Estado, si el gobierno puede hacer, yo creo que en ese sentido puede hacer proclive en cambiar el aforo. O sea, ¿por qué no se cambia el distanciamiento social en Colombia para las piscinas? Bienvenido sea. ¿Estamos de acuerdo? Bienvenido sea. A mí me parece maravilloso que puedan todo lo que se quiera discutir con respecto a qué. A siempre la historia de la parte administrativa en las instalaciones acuáticas recreativas en este país. Entonces, estamos de acuerdo. Yo me uno a usted y a viva voz que se presenten unas condiciones distintas o que se averigüe cómo lo están haciendo en España o en Italia o en Francia, porque aquí pensamos que hay muchos, o mejor dicho, pensamos no. Tenemos la certeza, me lo dice usted con esa seguridad que aplaudo, y bienvenido sea que se pueda cambiar. Vale, muchas gracias, profe. Gracias. Queda un minuto para el cierre, para darle gracias al profe, un minutico antes de que se nos cierre la sala, porfa, para agradecer el espacio y bueno, seguir trabajando por todas esas dudas y cuestionamientos que hoy el profe nos acompaña y nos aclara en gran medida. Gracias, maestro Hugo. Definitivamente sí nos aclaró y usted es una eminencia corroborada desde el principio. Definitivamente aquí hay mucho de ancho, como de largo, como de profundo, porque el ejemplo que da Eduardo, pues da un ejemplo desde el punto de vista de entrenamiento, pero hay el que hace un ejemplo desde el punto de vista de clases de niños, desde el punto de vista de los ancianatos que se meten las personas y se quedan quieticas, de los que hacen aquafitness. Es decir, esto es muy amplio, pero la aclaratoria suya es suprema y nos basamos en ese criterio para tener más argumentos para poder entender este problema. Es que todavía nos faltan. Nosotros quisiéramos, yo creo que la preocupación más grande que tienen absolutamente todos no es que la abran por abrirla, sino que se necesita que se abra porque hay una necesidad económica en el sentido que se están agotando las existencias de ahorro. Y esa es la preocupación que se está dando. Pero bueno,
Yo creo que hay que trabajar de la mano de los eruditos, que es el mismo gobierno en la parte administrativa. Y vuelvo y le digo, si tenemos la seguridad amplia de que no va a haber problema, que nos la abran y arrancamos, pero si no la tenemos, denos la oportunidad en el momento que es. Hay ejemplos de otros países y todo, pues bueno, Paraguay ya abrió, creo que en Costa Rica ya abrieron algunas piscinas, he oído por ahí. En fin, esta es una situación que definitivamente mide mucho la capacidad de los líderes, mide mucho la capacidad de las razas, porque las razas que definitivamente superan esto con hidalguía y con fortaleza da pie para lo que son. Es bueno que de pronto digan las estadísticas que tiene Bogotá a nivel latinoamericano son buenísimas. Bueno, demuestra que de pronto hay manejo. El mismo presidente Duque, si uno hace unas tablas comparativas con otros países, pues digamos es un sustento ahí, una alegría, pero sigue siendo el problema muy particular en Colombia. Muchas gracias, maestro, y seguramente lo vamos a tener más adelante. Quiero agregar algo para finalizar, por lo menos en lo que hemos conversado, ¿cierto? No se puede perder el norte de que las personas que están ingresando en nuestras piscinas son no COVID. Lo que pasa es que una acción, pero dentro de la piscina, las características fisicoquímicas de la misma le garantizan a usted que puede haber el fenómeno de lo que se llama distanciamiento de orilla, que toda la gente se vaya para un extremo. Si es un grupo familiar, si no lo es, pero quien esté, mejor dicho, quien no pase el primer filtro de control, no es que podemos suponer que es que los que estamos dejando entrar son ¿qué? Son asintomáticos o fue que dejamos colar a alguno. Entonces, hay que tener claro eso. El problema, yo lo reitero por último. Se nos va a cortar, maestro. ¿Sí? Puede seguir, pero si se nos corta, puede seguir. Dale tranquilo. Bueno, no, lo que quiero decir es que el problema definitivamente de las piscinas de instalaciones acuáticas recreativas en el país no es el agua. Es un problema administrativo para definir el distanciamiento social. Eso es todo. Muchas gracias.